ese tiempo, estoy seguro que podemos hacer muchísimo más. Cierto, pero lamentablemente también tenemos que hablar de la parte más fea de tu país, ¿no? El Salvador se posiciona, según muchos estudios, posiblemente como el país más violento del mundo, quizá alternando con Honduras. ¿Cuáles son las medidas básicas que habría que tomar para luchar contra la violencia y disminuir la tasa de homicidios en El Salvador? 3. Prevención, combate a la delincuencia directo y reinserción. ¿Cómo se come eso? Bien, la prevención, en El Salvador tenemos un problema muy grave, gravísimo. Y es que no entendemos de que las maras, que es el causante del 90% de esos crímenes, en El Salvador no tenemos, a diferencia de México, nuestros crímenes no son por grandes carteles del narcotráfico, por ejemplo, que es más difícil de combatir porque tienen mucho más dinero. No, en El Salvador son básicamente pandillas, son maras. Son muy crueles, pero son muy poco sofisticadas y tienen muy pocos recursos en comparación al gobierno. Entonces, pero el problema es que las maras lo que tienen es un caldo de cultivo en los jóvenes, porque es más atractivo para un joven de una comunidad entrar a la mara que no entrar a ella, porque si no entra a ella pues va a ser molestado todo el tiempo por la misma pandilla y probablemente lo van a terminar matando, mientras que si está en la pandilla pues lo van a proteger, es una forma de empleo. Decían que, bueno, vi un estudio hace poco que decían que las pandillas son el mayor empleador en El Salvador. Y pues si lo vemos como, no es un empleo, pero si lo vemos como un empleo, pues como un ingreso es uno de los mayores empleadores del país. Entonces, ¿cómo le quitamos a la pandilla el caldo de cultivo? Tenemos que quitar a los jóvenes, competirle a los jóvenes. De nada sirve que capturemos 30 pandilleros hoy si este día van a reclutar 100. Y de esos 30, 25 van a salir libres por falta de pruebas o porque los capturaron por error o por lo que sea. Y entonces, o por errores de la fiscalía o por errores del juez, y al final salen 25 libres de los 30 y ese día reclutaron 100. O sea, tenemos un saldo de 95 nuevos pandilleros por día. Entonces, la única forma para de verdad terminar con el problema es quitarles el caldo de cultivo, quitarles de donde se alimentan, que son los jóvenes. ¿Cómo? Con proyectos de deporte, con proyectos de cultura. Y cuando hablo de cultura, incluso las contraculturas, o llamadas contraculturas, como el graffiti, como el skate, como el freestyle, como el breakdance, como el hip hop, como todo lo que puede atraer a un joven a un proyecto gubernamental, pero que le parezca divertido, que le parezca que va con él. Aparte de apostarle al deporte, apostar a las becas, apostar a la educación, apostar a la reconstrucción del tejido social, que hayan bibliotecas dentro de las comunidades. De hecho, en la alcaldía lo empezamos a hacer, construyendo bibliotecas hermosas, preciosas, cubos de vidrio en medio de las comunidades, donde el joven se despierta, sí, su casa sigue siendo paupérrima, pero ve enfrente de su comunidad un cubo de vidrio hecho por el gobierno para él, donde tiene computadoras, acceso a internet de alta velocidad, donde tiene libros libros de calidad para leer, donde tiene un ambiente que cierra a las 12 de la noche con aire acondicionado. Y entonces es distinto, y tiene una cancha, y tiene un proyecto de la Liga ahí de España, donde puede jugar fútbol, y su hermano está en la orquesta sinfónica, y su hermana está en el ballet, o al revés, ¿verdad? Y hay becas del gobierno para poder estudiar, y la educación básica y superior es gratuita y es buena, y hay salud para su familia, y hay un proyecto de vivienda, y él tiene agua potable, y tiene una comunidad que está iluminada, que tiene accesos, y no tiene un muro encima de tierra que se le va a caer porque llovió, sino que tiene una comunidad que tiene al menos lo mínimo, y que tiene la potencialidad de hacer muchísimo más. Y entonces, cuando el joven le digan, como les mencioné, el chico de Liberia, de que vino aquí, de la comunidad allá en El Salvador, cuando le diga la pandilla, vente a la pandilla, le dice, no, ¿sabes cómo era la pandilla? Aquí tengo todo. Bueno, como nos pasó en el mercado de Cuscatlán, estoy grafiteando con artistas de Nueva York, de Australia, de México, de Brasil. Aquí están agencias internacionales cubriendo nuestro mural. ¿Y tú crees que yo vaya a mi comunidad a ponerle enfrente a mi madre, ver, oír, callar a un muro? Eso no lo voy a hacer. Entonces, si nosotros le quitamos los jóvenes, las pandillas ya no van a tener capacidad de reclutar más de lo que las podamos vencer. La segunda es el combate directo. En El Salvador, lastimosamente, no tenemos un combate directo efectivo a la delincuencia. Yo he hablado con policías en este tiempo y antes también cuando era alcalde, y me dicen los policías, alcalde, yo tengo 3 balas en mi pistola. No estoy exagerando, tiene 3 balas en su pistola. Por eso le dan. Y viene una banda de 6 delincuentes con AK-47, ¿y yo qué hago? Pues yo quería todo ser humano, me escondo. Pero ¿qué tal si él tiene un radio? Cosa que muchos policías no tienen. La mayoría de policías no tienen un radio. Pues él toma cobertura, agarra su radio, llama a la central, le dice, 6 delincuentes van de la zona de la calle tal a la calle tal con AK-47 en dirección tal.
Y la central recibe la información del policía, ubica las patrullas con GPS, que eso es una tecnología que vale 4 perras. 4 pesos. Y ubica las patrullas por GPS y les dice, bueno, patrulla 8, 9, 14 y 17, intercepten a los sujetos en tal y con una pequeña pantalla en cada patrulla, los interceptan. Esa sería la diferencia entre capturar en flagrancia a los 6 delincuentes y decomisar a las 6 AK-47 o un terrible atentado con muertos, con una banda llevándose el delito y sin personas capturadas. Y esa banda que va a seguir cometiendo y va a tener el incentivo de seguirlo haciendo porque le va muy bien, a ella le sale muy rentable. Entonces, con un poco de inversión en equipo, con pagar mejor a nuestros policías, con equiparlos bien, hay policías que tienen 2, 3 años de no haber tirado, no les dan balas para ir a tirar. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no ha hecho algo en 3 años? Pues ya no lo hace bien. Entonces necesitamos capacitar a nuestros policías, necesitamos pagarles bien, que tengan una pensión digna, que sepan que si les llegara a pasar algo, ni Dios lo quiera, pero si llegara a pasar algo, que sus familias van a estar bien, porque el Estado va a ver por ellas, que tengan buenas condiciones donde trabajan, que haya centros donde se puede usar la inteligencia y no solo la fuerza bruta, que evidentemente no alcanza, y además a veces es atentatoria de los derechos humanos, no siempre, pero a veces sí lo es. Y entonces necesitamos tener tecnología, cámaras, poderlos ubicar y poderlos capturar. Y la tercera es la reinserción. Nosotros en El Salvador tenemos unas cárceles que no son cárceles. Hay celdas para 4 personas donde hay 40. 40. Sí, más. 300% de hacinamiento porque dicen que las celdas son para 20, pero son para 4. Entonces, tienen 40 o 50 en una celda, duermen parados. Y cuando digo duermen parados, no estoy exagerando, duermen literal parados, o sea, en posición de pie. Los 40 en una celda, imagínense eso, durante años. Y a la par tienen una letrina, que es básicamente un hoyo. Y el que duerme a la par de la letrina es el que le toca la mala suerte, o el que es más débil, o el que tiene menos amigos. Probablemente entró a la cárcel porque se robó una gallina y va a salir de la cárcel como un delincuente profesional, asesino en serie, loco. Entonces, estamos convirtiendo las cárceles que deberían de ser centros de reinserción, lo estamos convirtiendo en universidades del crimen. Y es una cosa humana, pero no solo es una cosa humana, también es de sentido común. Hay gente que tiene condenas de 10 años y ya llevan 9 y medio. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 6 meses cuando salgan libres? No los podemos dejar ahí, porque por el Estado de Derecho tenemos que respetar que van a salir, ¿no? Ya se acabó su condena. ¿Pero qué va a pasar con él? Si durante 9 años y medio lo convertimos en un criminal profesional. Si nosotros no entendemos que nuestras cárceles deben ser centros de reinserción y el gobierno hace un programa actual que demuestra que sí se puede, y yo he dicho siempre, hay que criticar lo malo, pero hay que hablar también de lo bueno. El gobierno ha hecho un programa piloto que se llama Yo Cambio, y es un programa donde llevan a miles, literalmente miles de reos en fase de confianza, y los llevan a construir calles o construir la mano de obra no calificada, ¿no? Para obra pública. Se han hecho decenas, o más de un centenar de obras públicas con ayuda de mano de obra no calificada de las cárceles. Al día de hoy no se ha escapado uno. Quiere decir que el programa funciona. Y si funciona en una fase piloto, pues puede funcionar en una fase más grande. Entonces, si nosotros, el tercer eje es el de la reinserción, para que sepamos de que las cárceles pasen de ser los centros o las universidades del crimen y pasen de ser centros de rehabilitación.